Gracias, Señor, por sus vidas. Te pedimos que nos bendigas a través de ellos y que podamos prestarle atención, que podamos entenderlo y habla, Señor, tú a través de ellos, con claridad, Señor, y que podamos entender. Dejamos el resto de la reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a presentar a los oradores que tenemos aquí presentes. ¿O quieren pasar acá, al frente, que se vengan a los dos? Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a estar dando una sección cada uno, dos secciones cada uno. Una cada uno. Uno cada uno. Dos de cada uno. Bien. Ahí está. Una sección cada uno. En el medio vamos a tener un break donde vamos a poder compartir un poco de comida y charla entre nosotros. Así que, bueno, te dejo, Maxi. Arrancamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, para nosotros es un placer poder compartir esta tarde con ustedes. La verdad teníamos muchas ganas de venir. Hace más de un año que nos venimos comunicando con Lucas, que él me viene expresando la necesidad de un ministerio que trabaje con adictos acá en la zona. Y bueno, nosotros estamos trabajando ahora con un ministerio, pero antes de entrar en el detalle de todo lo que hacemos, y lo que queremos hacer, y lo que venimos a proponer y o a enseñar, quiero mostrarte un pequeño video de las cosas que hacemos nosotros como ministerio. Somos un ministerio que trabaja con adicciones, nos encontramos en Santa Rosa de Caramuchica, provincia de Córdoba. Estamos en una propiedad que Dios nos dio y trabajamos con chicos con problemas de adicciones. Tenemos una escuela de discipulado y centro de rehabilitación. Así que si podemos poner el video este que está ahí, cortito. Bueno, eso es un poco de lo que trabajamos allá en
Centro de Nacidos en Santa Rosa de Calamuchita. Como vieron, nosotros a lo largo del año recibimos entre 50 y 100 muchachos que se internan. Es una internación voluntaria. Y lo curioso de esto es que todas estas personas que ustedes ven en ningún momento están medicadas, ni están en contra de su voluntad, ni están obligadas de cierta forma o judicializadas. No, ellos están voluntariamente y están recibiendo la palabra de Dios todos los días. Así que me gustaría que podamos poner el PowerPoint. Bueno, lo que nosotros como ministerio, que es el Centro de Nacidos, podemos ir a la siguiente. Bueno, básicamente, como les decía, somos un instituto de rehabilitación y escuela de discipulado con poco más de 26 años de trayectoria. Esto comenzó en el año 2000, en un pueblo llamado Lehmann, en Santa Fe. ¿Cómo te puedo hacer una señal como que para sí. Bueno, ¿qué hacemos? Básicamente, como te decía, trabajamos en la vida de las personas, ayudándolos a superar el problema de las adicciones a través de la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. ¿A qué apuntamos? Como primera instancia, apuntamos a predicar el Evangelio. Eso consideramos que es lo más importante, más allá de que si la persona que se interna se recupera o no de las adicciones, nosotros creemos que el poder del Evangelio tiene lo que se necesita para superar cualquier adversidad. Entonces, nuestro primer objetivo es predicar el Evangelio. Como segundo es discipular. El discipulado es lo más importante luego de que reciba a Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que a la persona lo va a ayudar a hacer un camino para no volver atrás. Entonces, cuando decimos ayudar a hacer un camino para no volver atrás, estamos hablando de que la persona que llega a nacidos y recibe a Cristo y comienza a ser discipulado, tiene que comenzar un camino para no volver al camino de las adicciones. Tiene que ser un camino nuevo. Y ese camino nuevo tiene que ser a través de la palabra de Dios, construirse, generando nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas relaciones, nuevos vínculos. Muchas cosas, lamentablemente, tienen que quedar atrás y un camino nuevo tiene que hacerse. Y nuestro objetivo también es devolverle a la familia lo que Satanás le robó. Quizás alguno de ustedes tenga algún hijo, hermano, primo, pariente que está atravesando por adicciones, pero esa persona no siempre fue así. Hubo un tiempo que fue un niño, que fue un joven, que fue alguien pero maravilloso y estupendo, que lamentablemente el problema de las adicciones lo está haciendo atravesar por un momento difícil, pero nosotros como objetivo queremos devolverle a la familia lo que el diablo le robó. Entonces, con el transcurso del tiempo hemos notado dos problemas o dos circunstancias. Si salen sabiendo un montón de la Biblia, llegan a una iglesia y se encuentran con un problema que a veces no encajan o se sienten, no, esto no es para mí, o no, yo no pego con esta gente. ¿Por qué? Porque a veces hay un choque cultural. A veces nosotros como iglesia tenemos una cultura bastante eclesiástica y estructurada y a veces no sabemos cómo manejar o cómo tratar o cómo hablarle a un chico que tiene o que pasó por problemas de adicciones. Entonces esta persona que sale del centro y se va a una iglesia es como que se va sintiendo como pez fuera del agua y dice, bueno, pero voy y nadie me saluda, voy y no me incluyen, voy y no me invitan. Entonces, a veces la iglesia falla en integrar a este tipo de personas. ¿Y qué pasa? Se aleja de la iglesia o no se congrega más y lamentablemente vuelve a las adicciones. Esa es una de las circunstancias que notamos como ministerio. Y la segunda es, ¿puedo volver a atrás? ¿Qué herramientas tiene la iglesia para manejar estos casos? ¿No? Muchas de las iglesias a las que visitamos nos dicen, vienen chicos con adicciones y no tenemos ni idea qué decirles. No tenemos ni idea dónde mandarlos, no tenemos ni idea de qué forma puedo ayudarlos. Viene y me pide plata, ¿qué hago? ¿Le doy plata? ¿No le doy plata? ¿Lo invito a que venga a la iglesia? ¿No le invito? ¿Lo invito a comer? ¿No le invito?
Lamentablemente, algunas iglesias no tienen ni la más mínima idea de cómo trabajar con un chico con adicciones. Y bueno, lo más fácil es decirle, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo conozco, no sé, conozco una casa ambulatoria que está por allá, o hay un grupo de Zoom que se junta. Y bueno, lo más fácil, sinceramente, es decir eso. Pero nosotros venimos a proponer algo en esta noche. Ahora sí podemos ir a la siguiente. Encontré la salida. Encontré la salida es un ministerio que nace del Centro de Renacidos en ayuda a la iglesia local. Entonces, nosotros estamos, es algo que nace al servicio de la iglesia local, es crear un espacio dentro de la iglesia donde personas con problemas de adicciones puedan llegar y puedan sentirse como en casa y puedan integrarse en la iglesia. Y nosotros como iglesia poder darles una mano, brindarles apoyo, brindarles contención, brindarles un oído, brindarles un abrazo, brindarles unas palabras de ánimo. Entonces, esta es la idea del ministerio que encontré la salida. Bueno, y es una actividad semanal, está pensado para que sea semanalmente. Así que, no sé si podemos poner el videito de encontrar la salida. Hola amigos, una alegría poder desde el Centro Renacidos presentar Encontré la Salida y estamos tan contentos con lo que Dios está haciendo a través de este material, a través de este ministerio enfocado para ayudar a la iglesia local a que un joven pueda construir su vida dentro de la iglesia. Es un material excelente y muy sencillo en el cual lo puede hacer desde un grupo, desde 2 muchachos hasta 30 muchachos. Te animamos a que puedas ser parte de esta bendición que el Señor puso en nuestras manos. Tenemos un material que son 3 libros. El primero se llama Encontré la Salida, el segundo se llama Encuentros con Jesús y el tercero se llama Rompiendo las Cadenas. Estamos muy animados para compartir este tesoro que Dios puso en nuestras manos con la iglesia local y con todos aquellos que estén interesados en poder ayudar a personas que sufren lo que es vivir esclavo de esa adicción. Te animamos a que conozcas este material y tenemos todo para ofrecerte. Tenemos el material, tenemos el entrenamiento y tenemos un grupo de personas que han vencido y que viven del lado de la victoria. Te esperamos, comunicate con nosotros, que vas a contar con un grupo maravilloso que te van a apoyar a llevar el grupo adelante. Que Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Déjame contarte brevemente en qué consiste la capacitación del ministerio Encontré la Salida. Punto número 1. Queremos mostrarte y acompañarte a que juntos podamos pensar en cómo siente y piensa una persona atrapada en la esclavitud de las drogas. Punto número 2. Queremos acompañarte y que juntos podamos ver aquellos límites que deberíamos tener en cuenta a la hora de liderar y el rol nuestro dentro del programa. Punto número 3, el uso específico del material. ¿De qué forma funciona el material? Encontré la salida de una forma estructurada. Punto número 4, queremos capacitarte y mostrarte de qué manera aconsejar y acompañar esta labor dentro del ministerio. Desde mi experiencia personal, fui uno de los pioneros de los que comenzó el ministerio allá 4 años atrás. Ha sido difícil, muchos encuentros no venía nadie y muchas veces estuvo la intención de dejar, pero hubo algo en mi corazón que lo puso el Señor, que es la obra es de nadie más que de Él. Por eso yo te animo a que juntos podamos soñar con la visión que Dios puso en nuestro corazón, alcanzar a los perdidos con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, lo que les presentamos ahora es el ministerio Encontré la Salida. Este es el primer libro de todo el material. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del ministerio? Si bien veníamos hablando, lo que se vio en el video eran las diferentes iglesias que tenemos. Ya tenemos
varias iglesias, después lo vamos a ver. Eso, los objetivos del ministerio son los siguientes. El primero, como primera instancia, es predicar el Evangelio. Eso creemos que es lo principal. Cada persona que venga a la actividad, a cada persona se le tiene que predicar el Evangelio indispensablemente. Es lo más importante de todos. Lo segundo es poder discipular a esas personas, poder entablar cierta relación con las personas que vengan y poder comenzar un discipulado a través de este material. Entonces, quizás ustedes se pregunten, bueno, sí, está todo muy bueno, pero acá en la iglesia no hay ninguno que tenga problemas de adicciones, o son pocos. Pero yo te aseguro que tenés algún conocido, algún primo, algún hermano, alguien que pueda saber de alguien. Y la verdad es esta, en todas las iglesias que comenzamos este material, la mayoría de las personas que asisten no son de la iglesia, son de afuera. Y esas mismas personas de afuera que comienzan a asistir a este programa, a esta actividad, traen a sus familias y la iglesia crece. Entonces ese es uno de los objetivos. Está ahí que dice que los participantes se puedan integrar en la iglesia local como miembros. Es increíble el crecimiento que ha dado esto a varias iglesias que están trabajando con esto. Porque claro, de repente la familia ve que su hijo, su hermano, su papá está yendo a un lugar que le está haciendo realmente bien, porque no es como que, bueno, sí, está yendo a un lugar donde hablan de Dios y... No. Dios realmente tiene poder para cambiar a las personas. El Espíritu Santo de Dios tiene realmente poder para hacer que una persona cambie. Entonces, las familias de repente se empiezan a sentir interesadas y quieren conocer, y quieren ver, y quieren ir, y quieren ver qué está pasando acá, por qué mi hijo, mi hermano, mi papá está teniendo este cambio. Entonces, muchas iglesias han crecido a partir de este programa. Entonces, poder ayudarlas a salir de las adicciones. Evidentemente, nadie de acá es salvavidas de nadie. Vos no vas a poder salvarle la vida a nadie. Y eso es algo que a los golpes las personas a veces aprenden. Uno no es salvavidas de nadie. Uno puede ayudar, uno puede brindar apoyo, uno puede orar, uno puede ser soporte, puede ser oído, pero no salvavidas. La obra la hace Dios. Entonces es tratar de ayudarlos, poder ayudarlos. Y bueno, como objetivo personal del Ministerio de Centro Renacidos, nuestro objetivo es que a los chicos que están internados en nuestro programa, enseñarles este material o esta actividad para que el día que salgan puedan llegar a la iglesia y puedan trabajar con esto. Así que vamos a la segunda. ¿En qué está basado el programa? El programa Encontré la Salida se fundamenta en la palabra de Dios como punto principal. No abordamos ningún tema psicológico, no tratamos con ninguna patología en ninguna de las lecciones, de ninguna manera, básicamente porque nosotros, este material es fiel a la manera en la que trabajamos nosotros. Nosotros no contamos con psicólogos, no tenemos conocimientos de psicología, pero sí tenemos conocimiento de la Biblia y de lo que hace el poder del Espíritu Santo. Entonces, este material es 100% bíblico, de todas las formas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, esta es la colección de Encontré la Salida. Como primera instancia tenemos este libro, es el primero que salió. En este libro podés encontrar las 10 decisiones para salir de las adicciones. Entonces vamos a ver que hay 10 decisiones principales para poder crear un camino para no volver atrás o para encontrar la salida. Después tenemos Encuentro con Jesús, es este libro de acá. Este libro son 40 lecciones, 40 encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas, 40 encuentros que tuvo Jesús en los cuales vas a encontrar, Jesús con Bartimeo, Jesús con el endemoniado gadareno, de repente Jesús con la libertad. ¿Cómo es el encuentro de Jesús y la libertad? Es un libro que también está pensado para dentro de una actividad con personas de adicciones. Y después tenemos el tercer libro, que es Rompiendo las Cadenas. En este libro sí involucramos algunos temas un poco más técnicos. En este libro vamos a tratar un poco lo que es la depresión, la ansiedad, el trauma. Sí vamos a hilar un poco más fino,
en algunos temas más técnicos, pero bueno, este libro todavía no ha salido. Por ahora tenemos estos dos, pero calculamos que más o menos en septiembre o octubre ya va a salir el libro. Esto respecto a lo que contamos como material. Pasamos al siguiente. Bueno, ¿cómo está estructurado el programa? Este libro, bueno, como te dije antes, son 10 decisiones principales. Cada decisión tiene 4 lecciones, 4 pasos. Entonces, bueno, y cada lección se desarrolla una vez por semana. O sea que el material básicamente está creado para ser un material que tenga 10 meses de trabajo. Entonces, cada mes tiene 4 lecciones. Cada lección es una semana, básicamente. Entonces, está pensado para básicamente que sean 10 semanas de trabajo continuo. Vamos a la siguiente. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que trabajamos con esto. La primera decisión que tenemos es abriendo los ojos. Entonces, cuando alguien llega a la actividad o cuando alguien se encuentra en una lección, ¿cuál es el primer paso para salir? El primer paso para salir es reconocer. De una forma, claro, es reconocer. Y básicamente es abrir los ojos. ¿Y qué pasa cuando uno está dormido y está soñando y está en una nube de una nebulosa y de repente abrís los ojos y te chocas con la realidad? O sea, la vida real no es lo que uno a veces quiere que sea o piensa que es. La vida real es cuando abrís los ojos y ves lo que realmente está pasando. Entonces, la decisión número 1 es abrir los ojos. La primera lección que vamos a ver en este mes sería reconocer mi condición. Entonces, es admitir honestamente el estado en que me encuentro. Entonces, el primer encuentro que vemos es reconocer mi condición. Simplemente abro los ojos a la realidad y reconozco mi condición. ¿Cuál sería mi condición? Si estamos hablando de una persona que está atravesando por problemas de adicciones, su condición básicamente es esa. Estoy en una adicción de la cual no puedo salir. Cuando hablamos de adicciones, nosotros nos enfocamos un poco más en lo que es la droga como ministerio, pero adicción puede ser adicción a las redes sociales, adicción a la pornografía, adicción al juego, adicción a las apuestas, adicción a lo que se te venga a la cabeza, porque hoy en día hay mucho estímulo y mucha adicción. Entonces, reconocer mi condición. Mi condición es que estoy metido en algo de lo que realmente no puedo salir. Entonces, ¿podemos ir atrás? La segunda lección es reconocer mi pasado, es reflexionar sobre mi historia aceptando lo vivido. Bueno, está bien, mira, reconozco mi condición, reconozco que estoy metido en algo de lo cual no puedo salir, pero ahora quiero reconocer mi pasado. ¿Qué es lo que me llevó al punto en el que estoy ahora? Quizás tenía 13 años cuando probé mi primer cerveza, o fumé mi primer cigarro, o fumé mi primer cigarro de marihuana, y ahí comenzó todo por una aceptación social, porque tenía un grupo de amigos que lo hacían, y yo no quería hacer menos, entonces lo hice, y desde ese punto lo empecé a hacer una vez por mes, y después lo empecé a hacer una vez por semana, y después lo empecé a hacer 2 o 3 veces por semana, y después lo hice todos los días, y ahora no lo puedo dejar de hacer. Entonces, la idea de esta lección es que los participantes reconozcan cuál fue el punto inicial y todo lo que vivieron hasta el punto de hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando vos reconoces tu pasado? Estás reconociendo todo lo que hiciste, estás reconociendo que no sos un angelito y que estás donde estás porque fue tu decisión. Tus decisiones, tus malas decisiones, te han llevado a ese punto. Si bien pudo haber algo en tu vida que te haya dañado y que te haya hecho hacer buscar refugio en las drogas, pero fue tu decisión el hacerlo. Entonces, reconocer mi pasado. Y la tercera es reconocer mi pecado, y esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, todos nacemos en condición de pecado y todos hemos hecho pecado, porque la Biblia dice, cuando todos pecaron están extendidos de la gloria de Dios. Entonces es reconocer mi pecado, reconocer que soy pecador, y este es el punto en el cual nosotros predicamos el Evangelio, ¿no? Evidentemente, tenemos que tratar de todas las veces que nos encontremos y haya alguien nuevo, predicar el Evangelio, pero esta explícitamente es para predicar el Evangelio. Y vemos que la cuarta es reconocer mi incapacidad de cambiar por mí mismo.
que en otras palabras es reconocer que yo solo no voy a poder cambiar. Y que si quiero realmente cambiar, tengo que dejar que Dios transforme mi vida, que Dios trabaje en mi vida y que yo pueda formarme cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces, como a modo de ejemplificación, esa es la primera decisión que vamos a encontrar en el material Encontré la salida. Esto estamos hablando de un mes de trabajo, esto no se da todo en un día. Esto se da, son 4 lecciones que se dan en 4 días diferentes, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente. A modo de estadística, actualmente nos encontramos en 3 países diferentes, en Argentina acá, en Paraguay y en Ecuador. En total, actualmente tenemos 15 ministerios funcionando en diferentes partes del país, más que nada en Córdoba, alguna que otra iglesia en Buenos Aires, Mendoza, y bueno, hace unos años, cuando hablábamos con Lucas, soñábamos con la idea de que podamos hacer algo acá en el sur. Como les comenté antes, él me decía, acá hay un montón de necesidad, me dice, hay un montón de necesidad y realmente las iglesias no trabajan con esto. Entonces, nosotros queríamos venir porque realmente es algo que está afectando a toda la sociedad en general, pero más que nada me comentaban acá también en el sur. Acá en el sur es un tema bastante fuerte, entonces, bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora nosotros. Tenemos una proyección para expandir esto a diferentes partes del país, pero en una que realmente queremos ayudar a nosotros es acá en el sur. Así que, ¿podemos pasar a la siguiente? Ahora vamos a entrar en algo que es la guía del líder. Bueno, ¿cuál es la idea de este programa? ¿Cómo es esto? ¿Yo te doy el libro y lo hacemos vos y lo vemos? No. La idea de este programa es equiparte a vos, hombre o mujer, que estés dispuesto a trabajar con este tema, que estés dispuesto a querer ayudar a los demás, que estés dispuesto a querer trabajar con este tipo de personas, equiparte para que vos puedas saber cómo y cuándo y tener nuestro apoyo completamente. Entonces, evidentemente nosotros tenemos un ratito hoy día, no vamos a dar un entrenamiento exhaustivo porque ustedes, para que se den cuenta, esa hojita que tienen que dice guía del líder, nosotros la damos en 3 días diferentes. Ahora tenemos 2 horas nomás, así que vamos a dar un pequeño pantallazo general y después, si alguien realmente está interesado y quiere unirse, vamos a hacer un entrenamiento vía Zoom y vamos a dar todo el material, pero de forma muy completa, donde vamos a abarcar cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Hoy día lo que vamos a hacer es dar un pantallazo general de lo que es esto y demás. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno, ¿a quién está dirigida? Básicamente, para quienes desean esta guía, este entrenamiento que les estoy hablando ahora, es para quien quiera servir con personas con adicciones. Si vos tenés el deseo en tu corazón de trabajar con personas con adicciones, este entrenamiento que nosotros vamos a dar definitivamente es para vos. Entonces, de repente vos capaz decís, bueno, yo no sé si quiero estar en un grupo, pero de repente tengo un primo, o un hermano, o algún conocido, y quiero tener algunas herramientas como para poder ayudar. Bueno, igual el entrenamiento te va a servir, definitivamente. Y bueno, más que nada es para eso. Como dice ahí, no necesitas ser un experto. Ninguno de nosotros es experto. De hecho, para que quedes una idea, yo jamás en mi vida me lo ve. Mi papá es el que está dirigiendo ahora el programa y yo crecí con él, crecí dentro del programa. O sea, yo toda mi vida estuve rodeado de chicos con problemas de adicciones y jamás me drogé. Y no soy ningún experto, ni estudié nada. Y bueno, Lucas tampoco, no, bueno, él hizo alguna capacitación, pero después de años. No somos expertos, pero sí tenemos el deseo de ayudar y bueno, Dios nos da la capacidad. ¿Vamos a ir a la siguiente? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este entrenamiento? Si estás interesado en que hagamos el entrenamiento o en unirte al entrenamiento, el objetivo es que vos puedas comprender a la persona con adicciones. Porque comprender a una persona que está pasando por una adicción, si nunca pasaste por una adicción,
no es para nada sencillo, porque, bueno, Lucas después va a desarrollar un poco la idea de lo que son las personas con adicciones, pero para decirte algo, una persona con adicciones es muy propensa a mentir, es muy propensa a manipular, es muy propensa de repente a la balanza, que todo quede a su favor y él quede como una víctima. Entonces, en esta guía lo que vamos a tratar de hacer es poder un poco comprender cómo funciona la mente de alguien que está pasando por una adicción, que evidentemente todo lo que hace es con el fin de al final del día conseguir lo que quiere, que es dicha sustancia. Te vamos a enseñar a cómo guiar el grupo, cómo coordinar una reunión con adicciones, qué tiempos, de qué manera, qué palabras decir, a veces qué no decir, qué no prometer. Bueno, vamos a ir desarrollando más eso. Bueno, a liderar, a cuidar tu propia salud mental y espiritual, porque trabajar con personas con adicciones, los que alguna vez hayan tenido algún acercamiento, saben que no es fácil, que hay un desgaste mental enorme, ¿o no? Y un desgaste mental y un desgaste espiritual también, así que vamos a enseñarte cómo tener ciertos cuidados con respecto a eso, hasta qué punto llegar, hasta qué punto no llegar. Y bueno, voy a hacer un instrumento de restauración en tu iglesia. El fin de esto es la restauración de personas. Vamos a la siguiente. Bueno, el rol de Renacidos, el rol nuestro como institución es básicamente capacitarlos a ustedes con el entrenamiento, con los materiales, equiparlos para que estén preparados y listos y acompañar y brindar apoyo. Porque nosotros no queremos venir y hacerlo nosotros. Nosotros queremos que lo hagan ustedes. Que lo hagas vos, amigo o amiga, que vos estés capacitado y entrenado o entrenada para poder hacer esto en tu iglesia y ser de bendición a tu iglesia. Y de repente capacitar a otra persona para que sea de bendición en su iglesia. Nuestro plan no es abarcar todo y hacer nosotros, no, para nada. Nuestro plan es ser de bendición, ayudarlos, equiparlos y que lo hagan ustedes. Y que realmente sea para edificación de la iglesia y de los hermanos y que cada vez más gente se pueda acercar a Cristo mediante diferentes medios. Este es un medio. ¿Podemos ir a la siguiente? Bueno, ¿cómo está organizado el entrenamiento? Repito, si estás interesado en el entrenamiento, ahora en el break, vení y me dejas tu número y vamos a empezar a coordinar. Tenemos un grupo que se llama Neuquén Encontré la Salida. Entonces ahí vamos a empezar a coordinar más o menos la fecha. Yo calculo que para la semana que viene comenzaremos. Entonces, los 4 módulos que vamos a ver, ahora en la siguiente hora vamos a hacer un pantallazo de algunos de estos. Pero ahí tienen ustedes la hoja, entonces el primero es entendiendo el adicto. Entonces, en ese que vamos a hacer, lo que dijimos antes, comprender algunas actitudes, algunos pensamientos, algunas tendencias. Entonces, como para dar un pantallazo general y que podamos comprender cómo piensa aquella persona que está atravesando por una adicción. El segundo es el rol de líder. Entonces, en el rol de líder, lo que vamos a ver es actitudes que vos tenés que tomar frente a eso. Entonces, si estás con una persona que es muy mentirosa y vos te das cuenta que es muy mentirosa, ¿qué actitudes tenés que tomar? Porque, o sea, no lo vas a confrontar. O sea, no es que alguien viene a la actividad en busca de ayuda, en busca de ser comprendido, en busca de ser escuchado, y vos lo vas a confrontar. No. Esa no es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer en el entrenamiento de repente es ver qué actitudes tiene que tener el líder frente a diferentes circunstancias. El uso práctico del programa, cómo dirigir cada encuentro. Bueno, el programa en sí tiene una estructura que es bastante simple. Podríamos resumir en que es una actividad que se debería dar en 1 hora y media aproximadamente, que cuenta, bueno, con bienvenida, llegan los que llegan, sean 1, sean 2, la idea es que esas personas que lleguen se sientan completamente seguras en el ambiente en el que están, se sientan escuchadas, se sientan que puedan hablar sin ser juzgadas. Entonces, más o menos lo que vamos a ir viendo en el entrenamiento es cómo es que vamos a dirigir todo.
Entonces, por eso es muy importante que si a vos te interesa trabajar con nosotros en este material, seas parte del entrenamiento, porque no es como que te vamos a decir, bueno, tomá y hacelo. No, no. La idea nuestra es explicarte cómo es todo, para que estés completamente seguro de lo que estás haciendo. El cuarto módulo es acompañamiento espiritual. Entonces, ¿cómo acompañar a la persona que está pasando por adicciones, pero que quiere cambiar? Entonces, ¿de qué manera yo lo puedo acompañar a esa persona? Eso lo vamos a hablar después con Lucas. Vamos a la siguiente. ¿Se terminó? Bueno, ahora lo que... Sí, ¿no? ¿Se terminó, no? Bueno, ahora lo que me gustaría hacer es que podamos hacer la actividad que está en el módulo 1. ¿Todos tienen la hoja? Ah, ok. Permiso. Entonces, en la hoja, en la donde dice página número 7. No. Sí. ¿Estamos? Página número 7. ¿Ahí? Caminando en sus zapatos. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente un simulacro de lo que puede llegar a pasar en esta actividad. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer un testimonio, vamos a invitar, ¿quién quiere leer el testimonio que está acá? Es muy importante para cada actividad que realicemos que hagamos parte de los demás, ¿no? Porque está comprobado que cuando yo te hago interactuar a vos te queda mucho más de lo que estamos viendo. Entonces, ¿quién se anima a leer el testimonio que está acá? Escuchemos encima. Ahí. Comencé a consumir drogas a la edad de 11 años. Comencé a consumir drogas a la edad de 11 años por curiosidad. Quise experimentar y sentir esos efectos en mi vida. Al principio era una diversión, pero con el tiempo se transformó en esclavitud. Empecé a sentir una insatisfacción constante, una tristeza que no se iba, un vacío interno que nada podía llenar. La ira comenzó a dominarme. Me sentía solo, confundido, sin sentido. Llegué hasta incluso lastimarme a mí mismo. La depresión que vivía era tan profunda que perdí las ganas de seguir viviendo. Hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por leer. Ahora, este es un testimonio real de una persona que está trabajando en el programa. O sea, esto es algo que es moneda corriente y común en este tipo de ministerios. Entonces, ya hay una persona así, ¿no? Suponete, estás vos como líder de un grupo y llega una persona que te cuenta esto. Ahora, vamos a hacer algunas preguntitas para debatir, que acá están. Las voy a leer y vamos a hacer 5 minutos así para que debatan cada uno en la mesa. Pregunta para debatir. Dice, ¿qué emoción crees que guiaba sus decisiones? ¿Qué emoción pensás que guiaba a esta persona a hacer lo que cometió? ¿No? ¿Qué emociones pensás que esa persona sentía? ¿Alguna vez sentiste algo parecido, aunque no fuera por una adicción? ¿Te sentiste identificado con alguna de las cosas que esta persona dijo? ¿Qué frases de este testimonio te han impactado más? ¿Y cómo responderías a alguien si entra a ir al grupo? Vamos a Sony 34, a la de 40 revisamos. Hablen, debatan, conversen. ¿Qué pasa
cuando hacemos este programa. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas en un momento empiezan a hablar y empiezan a contar cosas personales o empiezan a contar cosas que en otros entornos o ambientes no contarían o no lo dirían. Entonces, ¿qué pasa? Una persona se comienza a abrir y de repente capaz vos tuviste una semana o un mes malísimo donde te pasaron un montón de cosas malas y no te pudiste descargar con nadie o nadie te quiso escuchar de repente. Y venís a un grupo y de repente de una pregunta, de una situación, sale una conversación en la cual todos salen edificados. ¿Por qué? Porque cada uno empezó a comentar lo que le pasaba, o lo que estaba viviendo, o lo que vivió, y de repente uno comienza a sanar. Entonces, vamos a hacer así. La primera pregunta fue, ¿qué emoción guiaba sus decisiones? Tenemos 4 preguntas, hay 5 mesas, entonces vamos a repetir 2 preguntas. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Acá. Era por abrir los ojos, te voy a pedir primero. En cuanto a abrir los ojos. Por si uno a veces hay gente que se le puede complicar, entonces por ahí puede visualizar algo mejor. Como lo que estamos en el programa. El programa para después, yo digo, un mes, ¿no te te contó? Sí. Es para que no se pierda la clase. Sí, muy bien. Muchas gracias, amigo. Vamos a ver ahí. También es una realidad, también uno, como uno, vos podés pensar también los ciclos de antes, los ciclos de antes, de antes, ¿no? Como la época de Perón, una cosa así. Pero la gente de antes, ¿no? O sea, poder volver el tiempo atrás, porque las páginas están en la Biblia, ¿no? Que uno puede buscar, por eso que estaba preguntando, de poder dormir, tener buenos sueños también, y comunicarse con Dios, de la persona, tener paz espiritualmente también. Porque a mí también me costó salir, porque mucha gente me preguntaba que tenía muchos dolores de cabeza, de trastorno, se les complicaba un poco. Por eso es bueno también la oración a veces. Sí, buenísimo. Muchas gracias, amigo. Gracias. A ver, ¿qué otra mesa ha desarrollado la pregunta ¿qué emociones guiaban sus decisiones? A ver. Acá. Acá. Soledad. Claro. ¿Qué más? Tristeza. ¿Qué otra emoción? A ver. Ira. Allá al fondo. Angustia. Curiosidad. Esas son algunas de las emociones que experimentaba. ¿Por qué? Porque decía, bueno, comencé a la edad de 11 años por curiosidad. Todo era diversión al principio, pero claro, después todo era diversión, pero después todo se fue para el fondo del mar. Empezó a tener depresión, se empezó a autolesionar, pero una picada en caída. Esas eran algunas de las emociones que sentía. Primero una felicidad tremenda y después una tristeza tremenda. Bueno, a ver, ahí pregunta a la mesa aquella de allá. En la pregunta, ¿alguna vez sentiste algo parecido, aunque no fuera por alguna adicción? ¿Les pasó? Respondan con sí o con no si no quieren desarrollar. ¿Sí? Claro, porque no es como que las personas que atraviesan por adicciones son ajenas a nosotros o vivieron cosas completamente diferentes de nosotros. No, todos sentimos lo mismo. Todos tenemos la misma necesidad de pertenecer a un grupo o la misma necesidad de ser aceptados por alguien o por algunos. Entonces, realmente todos sentimos algo, todos vivimos cosas diferentes, pero todos sentimos lo mismo. ¿Qué frases del testimonio te impactaron más? A ver, ¿alguna mesa que quiera compartir? ¿Alguien? La edad. Eso te impactó más. Claro. No, qué loco, ¿no? Porque a través de algo que comenzó siendo un juego a los 11 años, desembocó en decir, ¿sabes qué? No tengo más ganas de vivir. O sea, lo que comenzó como un juego terminó como diciendo, bueno, ya está. Para mí, mi vida ya no tiene más valor, no tiene más sentido, no tiene propósito,
no tengo motivo, yo creo que me voy a morir en esta condición, entonces, como ya sé que me voy a morir en esta condición, no tengo más ganas de vivir. Y eso lamentablemente es algo que están atravesando un montón de personas y un montón de jóvenes y un montón de chicos en colegios están atravesando por esto, porque estamos hablando de alguien que tenía 15, 16 años. Y más que nada, en esta sociedad se ha intensificado cada vez aún más. Yo recuerdo, como les comentaba, yo me crié en un centro de rehabilitación, básicamente, con todos muchachos con problemas de adicciones. Y cuando yo tenía, sí, 7, 8 años, eran todos chicos grandes, eran todos chicos de 25, 30 años. Hoy en día son todos pibitos, son todos chicos de 17, 16, que están llamando. ¿Cuántos llamadas debe recibir ahí, José? 25 y 30 dólares. ¿O no? Pero de menores de edad. No sabría decir, pero son varios. Son un montón. O sea, chicos, adolescentes de 13, 14 años, los padres llamando desesperados que lo quieren internar al hijo. O sea, esto es algo que si vos sos líder de la iglesia, líder de jóvenes, líder de adolescentes, y pensás, sí, bueno, yo me prefiero quedarme con los chicos de la iglesia, con los que vienen de toda la vida, porque los que vienen con esos problemas como que contaminan o como que no sé trabajar con ellos. Si vos pensás así, déjame decirte que estás completamente errado en la sociedad en la que estás parado. Estás parado en una sociedad que está completamente volcada a esto, a las adicciones, ya sea a las drogas, a lo que venga. Entonces, si vos no te preparás hoy, si no te preparás, lamentablemente en algún momento se te va a venir todo encima. Esto es un flagelo de la sociedad muy actual y de muy temprana edad. Entonces, ya para cerrar un poco con todo lo que venimos hablando, no sé qué les pareció. ¿Qué les pareció esta experiencia de sentarse a hablar y conversar? Bien, bueno, todas las lecciones de este material básicamente son así. En todas las lecciones, si quieren después pueden venir a ojear, todas las lecciones tienen un punto de debate, un punto en el que ya seamos 3 o seamos 2 haciendo esto, tiene un punto de debate. Sí, ahí después cuando terminamos me preguntas. En todas las lecciones tiene un punto de debate en los que vamos a separarnos, vamos a decir, bueno, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué opinás de lo que hablamos? ¿Qué opinás del perdón? ¿Qué opinás de crear algo nuevo? ¿Qué opinás de dejar esto atrás? ¿Qué opinás de esto? Entonces, en todas las lecciones se va a generar un debate como este, donde se va a poder hablar y se va a poder compartir. Así que bueno, cerramos ahora este módulo, oramos y vamos al break, ¿ok? Dios, te damos gracias por el día que nos das, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir ahora, Señor. Te pedimos por las personas que están escuchando esto, que si realmente alguien tiene el deseo de trabajar con chicos con problemas de adicciones, que lo pueda hacer, Señor, que tú le des la valentía para poder ir para adelante. Te damos gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Bueno, estamos teniendo un tiempo hermoso, un tiempo menos acá, todos juntos. Algunos ya conocidos, ¿sí? Ya nos hemos visto, nos hemos conocido. Esta es mi tercera vez acá en esta iglesia. Este fin de semana es mi tercera vez que estamos juntos. Hace más o menos unos 4 años tuve la oportunidad de visitarlos. Estuvimos con el director en esa ocasión. No me acuerdo si fue por ahí por el mes de mayo, junio de hace 4 años atrás. Vinimos también a tener algunas charlas, a hablar de algunas cosas. Todo alusivo, por supuesto, a todo el trabajo que vamos haciendo y a lo que es, gracias a Dios, nos permite que nos dediquemos, ¿no es cierto? Que es este tema de ayudar a los adictos en sus adicciones, ¿verdad? Y después, bueno, el año pasado, por el mes de septiembre, creo, si mal no recuerdo, estuvimos en el campamento con los jóvenes, después tuvimos la posibilidad de estar acá en la iglesia compartiendo y hoy, bueno, este fin de semana nuevamente y la verdad que, como le decía a algún hermano por ahí, yo creo que la próxima ya nos venimos con la mudanza, ¿o no? ¿Ah? Nos venimos con los muebles, los bolsos, todo, porque ya de tanto venir en un momento uno no sabe qué va pasando, ¿viste? Con todo esto. Bueno, dale. ¿Tenés agua nomás? Bueno, no, está bien, dale agua. Estamos en la iglesia, agua. No hay problema. No, está bien, te estoy haciendo una broma. La verdad que estoy muy contento de poder visitarlos y de poder tener esta noche
especial de esta manera, una manera diferente, ¿sí? Pero no podemos dejar de decir lo contento que estamos de poder presentar con ustedes este programa que se llama Encontré la Salida. Tuve, gracias a Dios, la oportunidad de estar en algunos grupos, ahí en Córdoba precisamente, no en otros lugares, como pudieron ver en el mapa. Conocemos hermanos, amigos prácticamente que están trabajando en Paraguay, en Ecuador, y tenemos comunicación constante con ellos. Y la verdad que de no conocerlo a empezarlo a vivir y empezarlo a practicar es algo muy hermoso, ¿sí? Lo que Dios va haciendo a través de este material y a través de este programa que acabamos de presentar. Venimos a presentarles un programa, ¿sí? Que después cada uno que esté interesado, algunos ya se acercaron a hablar con Máximo para dejarle el número de teléfono, puedan capacitarse, pero al 100%, ¿sí? Hemos visto en esta primera parte una introducción, hemos visto en esta primera parte mucha información de lo que es el material, de lo que es, de cómo se trabaja. Hemos hecho una práctica cortita, ¿no es cierto?, en uno de los módulos para que ustedes puedan experimentar así en breve, 5 minutos, un programa que te puede llevar 1 hora y media, 2, ¿no?, en la actividad, por supuesto. Pero para que vayamos experimentando un poco lo que es este programa. Si hay algo que me gusta recalcar es que si bien hay un plus para ayudar al adicto cuando uno ha sido quizás un adicto, por así decirlo, hay un plus, hay algunas cosas que se pueden comprender y entender un poquito más, ¿sí? Pero todos tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos en nuestras manos el libro que cambia nuestras vidas. Máximo decía en un momento, el líder no es el que cambia, el líder no es el que sana, el líder no es el que transforma. Eso es el trabajo del Señor. Por eso que nosotros presentamos, ¿no es cierto?, al Señor en cada una de estas actividades. Por eso se llama Encontré la Salida, por eso se llama Encuentros Transformadores y Rompiendo Cadenas, porque todo este trabajo que se puede ir haciendo con la vida de un adicto, con la vida de un joven, un chico, una chica, un adulto, ¿no es cierto?, que está sumergido en el mundo de las adicciones, es un encuentro sanador, pero con el Señor, no con nosotros. Nosotros somos como ellos, pecadores, ¿no es cierto? Nada más que algunos, bueno, nos hemos degenerado un poquito más con ese tema, pero todos delante de los ojos del Señor necesitamos la ayuda. A mí me gusta pensar siempre en un muchacho que está en una ciudad allá en Córdoba, en Arroyito, una ciudad que está a 110 kilómetros de Córdoba capital. Él hace 7, 8 años, si no me equivoco, celebró el 7º año, me parece este año, o 8º, que empezó a ayudar a los muchachos con problemas de adicciones, ¿sí? Justamente había un pueblito ahí en Obispo Trejo que había un centro de rehabilitación llamado Casa de Contención, y es un programa que trabajaba con un tiempo de 4 a 6 meses más o menos de proceso, y muchos chicos de Arroyito iban a ese programa y volvían a la iglesia, pero claro, en la iglesia estaban ahí, se sentaban atrás, estaban solos, como que nadie los hacía parte, y por ende muchos de ellos que iban después dejaban de ir. Y este muchacho, Leo, es el yerno del pastor de la iglesia, casado con Carolina. Leo empezó a ver esa situación, ¿no es cierto?, y se empezó a acercar a ellos. Y con 2 o 3 muchachos empezó a juntarse a la mitad de la semana, los días miércoles, ¿sí? Vamos a juntarnos en la iglesia a las 7:30 de la tarde, vamos a estudiar la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a ver qué Dios dice y cómo, era como cortar la semana, ¿no? Porque por ahí, entre ir a la iglesia sábado y domingo y volver al otro fin de semana quedaba medio lejos, ¿no es cierto? Por ahí los agarraba a los chicos el viernes, el sábado, medio con una ala caída, porque por ahí podrían haber tenido una recaída o algunos problemas que llegaban tarde a poder ayudarlos a solucionar. Entonces dijo, vamos a juntarnos los miércoles. Y empezaron ahí. Llegó a tener 47 chicos en ese programa, ¿sí? Es más, como decía Máximo en un momento, es un programa que no tan solo alcanza al adicto, alcanza a la familia. Dentro de ese programa llegó un muchacho, se llama Nan, así como suena, Nan Sueldo, conocido, yo lo conocía de esa vida antigua que uno ha llevado en su momento, y él estaba casado, está casado, con una compañera mía de mi primaria, ¿sí?, con Ivana, y ellos estaban pasando por un momento muy duro en el matrimonio, en la familia. Y él llega al programa, empieza a estar ahí, ella se empieza también como a interesar por esto, empieza a llegar. La esposa de Leo empieza a ayudar a las mujeres, a las parejas, mujeres que se acercaban ahí a poder acompañar a sus
a sus familiares, y ellos pudieron restablecer su vida. Volvieron a hacer votos, volvieron a hacer como un matrimonio, simbolizaron un matrimonio nuevamente, renovaron los votos, y hoy están felices sirviendo al Señor en la iglesia. ¿Por medio de qué? De un programa de un chico que jamás en su vida consumió drogas, ¿sí? Y todavía sigue. Se llama Los Soldados para Cristo, se llama el programa. Él le puso así ese nombre, vamos a llamarnos así, Los Soldados para Cristo. Le hemos ofrecido el material y ahí está, tratando de ver cómo poderlo poner al material en su programa, ¿no es cierto? Y poder empezar a trabajar con esto también. Pero todos los miércoles se juntan y es un muchacho que no tuvo ningún problema de adicciones, pero sí tiene en sus manos el libro que transforma y cambia vidas. Por eso que es importante que todos nosotros podamos considerar y no sentirnos menos con esta tarea. Porque, como dice el título ahí, para poder trabajar con este grupo de personas, con jóvenes así, cuando yo digo con este grupo de personas, estoy ahí, fui un adicto a las drogas, tuve que internarme en un centro de rehabilitación ahí en Renacido, y de ahí hace 18 años que batallamos día a día, semana a semana, con esta vida que uno ha llevado, que no nos podemos descuidar bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Y nos vamos cuidando, ¿no es cierto?, de todos estos temas, ¿sí? Entonces yo cuando digo que entendiendo el adicto es como que voy hablando de mí mismo, sinceramente, eso es lo que me pasa muchas veces cuando me toca hablar de estos temas, y perdónenme si por ahí uno es, ¿cómo es que se dice?, un poco reiterativos con experiencias de vida, porque prácticamente uno habla de uno mismo cuando a veces vemos este tema, ¿no? Entendiendo al adicto. Esto es una de las cosas importantes, esto está dentro de los módulos que van a estudiar. Vamos a ver 2 módulos en este momento de largo, ¿sí? Vamos a ver el módulo, el primero y el cuarto. El primero que dice entendiendo al adicto, y el cuarto es cómo lo ayudamos espiritualmente, ¿sí? Después en el medio está lo que Máximo habló, así por arribita, el rol del líder y otras cosas más que ustedes en el Zoom, en la capacitación, lo pueden ir viendo más detenidamente, ¿sí? Con interacción con el muchacho que va a estar con ustedes, con Rodrigo, el que habló en el video, junto con Mauro. Él es el que está llevando adelante todo esto también. Y bueno, entonces ahí pueden conocer un poco más, pero no podemos dejar de pasar esta noche para hablar de este tema que es importante, ¿no? Entender al adicto. ¿Cómo hacemos para ayudar al adicto? A veces, yo creo que esto nació por esa misma necesidad, ¿no? Tenemos la gracia de poder visitar muchas iglesias, ¿sí? Año tras año, todos los que trabajamos ahí. En Renacido somos 5 matrimonios que trabajamos, 3 vivimos dentro de la propiedad, Mauro y su familia a media cuadra, y otro muchacho que vive en otro pueblo que nos ayuda con toda la parte de la admisión y toda la información hasta que el muchacho llega al programa. Somos 5 matrimonios que gracias a Dios podemos visitar muchos lugares, ¿sí? Y esto nace porque hay una necesidad en la iglesia local, ¿sí? Hay una necesidad. Hay a veces que te llega un joven con problemas de adicciones y uno no sabe cómo ayudarlo, ¿no? Porque quizás no vivimos la experiencia, no pasamos por eso, o porque quizás no podemos entender cómo piensa, o tal vez a veces pasa que no lo podemos aceptar en la condición que está, ¿sí? Y no logramos el porqué. Hace algunos años atrás, 2 años atrás, fuimos a Paraguay y fuimos con un muchacho del programa, estaba su papá ahí, y el papá nos hablaba mal del adicto. Y estaba el director, Mauro, que él es un amante de este ministerio, ¿no? Nació en su corazón esto de Renacido, pero él sigue viviendo como si fuera que recién está saliendo, ¿viste? Y desde ahí nos ayuda a todos a ir para adelante, nos va empujando y nos va llevando todos para adelante. Bueno, estaba otro muchacho, José, que es el que te digo que atiende la admisión, estaba yo y estaba el hijo del chico, y él hablaba mal de los adictos, no los podía entender. ¿Cómo puede ser que gasten su vida en algo que no tiene sentido? Si lo más lindo que es trabajar, progresar, prosperar, no lo podía comprender. Y es muy normal y es posible que te pase cuando vos ves entrar un muchacho con un montón de problemas, ¿no? Que no lo logremos entender. Tantas oportunidades, tantas cosas, y más cuando lo empezás a conocer y empezás a ver su familia, un hombre de bien, una madre de bien, hermanos. Decís, ¿y este pibe por qué arrancó por ese lado? Bueno, es muy normal que nos cueste aceptar la condición del joven. Pero por eso es importante poder entenderlo, ¿sí? Poder entenderlo. Para entenderlo hay que conocerlo. Hay que conocer cómo vive un adicto. ¿Quién es un adicto? ¿Por qué funciona como funciona? ¿Sí? ¿Es su personalidad? ¿Es la adicción
la adicción genera sus comportamientos, sus conductas, muchas preguntas que debemos responder. En primer lugar, el objetivo de este módulo, el módulo número 1, es que los líderes deben entender la visión bíblica y compasiva, ¿no es cierto?, que el Señor tiene con respecto a esos hombres o a esas mujeres que se han equivocado en la vida. Si hay algo que a mí me gusta pensar, es en lo siguiente. Un adicto es un muchacho o una chica que está nadando en un mar de malas decisiones, sin poder salir. Eso es un adicto. Es un muchacho o una chica que nada en un mar de malas decisiones, del cual no puede salir. Vos decís, ¿cómo no puedes? Y no puede. Necesita la ayuda. Solo puede meterse, pero difícilmente pueda salir. Y ahí estamos nosotros, para cumplir ese rol, de poder extender una mano a un joven que está pasando por esa necesidad. La Biblia nos enseña una cosa muy importante: amar al prójimo, servir al prójimo. Pero hay una sola manera en la cual el Señor te permite mirar a los hombres de arriba hacia abajo. Y es para agacharte, tomarlo de la mano y levantarlo y ayudarlo a salir. Después de ahí en más, al prójimo se lo mira de abajo hacia arriba como un potencial a hacerle el bien. Pero es la única manera y es en el único momento que la Biblia te dice, si querés mirarlo de arriba hacia abajo, míralo, no hay problema, pero para extenderle una mano. Y creo que si vos estás sentado en esta noche, en este lugar, no es solamente porque amás a Lucas y hace rato que está tratando de llevar algo así acá en la iglesia, sino porque seguramente el Señor tiene algo para tu vida. Quiere mover tu corazón. Por eso que el objetivo, por eso que el puntapié inicial de este módulo, entendiendo al adicto, es que nosotros podamos tener una mirada bíblica. Ahí hay un versículo en la pantalla que dice que los sanos no tienen necesidad de enfermos, de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y este versículo todos sabemos que está en el contexto donde al Señor le recriminan el por qué comía y cenaba con los publicanos que estaban ahí, ¿no? Judíos que se habían volcado a los romanos y le cobraban impuestos a los judíos. Era una de las traiciones más grandes que un judío podía hacer, ¿no es cierto? Por lo tanto, un publicano, una persona, un cobrador de impuestos judío que trabajaba para los romanos, no era aceptado en la sociedad. Era una persona desechada. Por eso que los ves acá comiendo juntos. El Señor está junto no a un grupo de personas que todo el mundo los amaba. No, todo lo contrario. Los despreciaban. Y por eso el Señor viene y le dicen, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces con esta clase de gente? ¿Qué haces metido comiendo con cada uno de ellos? Yo no he venido a llamar a sanos. El que se considere sano, que se quede en casa. Yo he venido, dice, a trabajar con los enfermos, porque ellos son los que necesitan de un médico, ¿no es cierto? Por eso que él dice y sentencia, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en primer lugar, tenemos que ver como primer punto, si seguimos y pasamos a la otra imagen, las diferentes miradas que hay con respecto a la adicción. En cualquier lugar de este país donde te conduzca, donde vayas, en cualquier provincia y que quieras trabajar con adicciones, vas a tener estos tres puntos de vista. Lo voy a ver acá porque allá la letra, tendré que haber cambiado el tele. Estamos medio chicatos, me estoy negando los lentes. Hace 15 días atrás me sacó una cita una persona para ir al oculista y me fui a trabajar. Le ando medio esquivando, pero bueno, los tengo que usar. Así que perdónenme si le doy la espalda, pero vamos a leer ahí porque incluso hasta la letra me queda media lejana acá. Hay una mirada psicológica, ¿no? Esa es una de las tantas miradas que hay y donde muchas familias, padres, madres que no pueden entender el problema de sus hijos, el primer lugar donde abordan y aterrizan normalmente puede ser en un psicólogo, ¿no? Seguramente tiene algún trastorno, algún problema, por eso que está recurriendo a las drogas y lo llevan a ese lugar. Y claro, la psicología tiene como una mirada totalmente diferente a la que podemos tener con respecto al adicto. Por ejemplo, es un producto de eventos frustrantes de la vida no resueltos. Eso es lo que normalmente va a buscar la psicología solucionar en la vida de un adicto. Hace un tiempito atrás estuve con un chico que se recuperó y le decía a la mamá, íbamos en el auto, él iba manejando, la mamá iba adelante y yo iba atrás y iba escuchando esa conversación y me hacían matar de la risa. Dos cordobeses, madre e hijo, que se tratan como amigos, imagínate lo que era eso. Mami, ¿te acordás cuando me llevaba vos a la psicóloga para que yo deje el consumo? Le dice, sí, ¿te acordás lo que me decía esa mujer?
No, qué sé yo, tu amiga, dice, encima es amigo tuyo, me decía que podía fumar un porro por día, que no ando fumando 3 o 4, dice, ¿viste? Y mientras tanto iba trabajando esta mujer en esto, lo que acabamos de decir recién. Hay que solucionar cosas de la vida para poder solucionar todos los problemas presentes, ¿no? Y si en algún punto hay una cierta razón, y ya lo vamos a ver más adelante, hay una cierta razón que hay cosas que nos conducen a ese camino, ¿sí? Todo adicto tiene una historia, todo adicto tiene algo en su vida que sucedió, que no pudo resolver, pero que en realidad no es tanto ese el problema. Porque después también tenés otro que es el psiquiátrico, ¿no? O como dice ahí, está mal escrito, medicina, dice ahí, pero es medicinal, en medicina, la psiquiatría. Entonces, cuando el psiquiatra ve llegar a un adicto, evalúa en una charla, ¿no es cierto?, en qué grado está, y de ahí le dan una batería de medicamentos para poder dejar. Un control ansiolíticos, un control de voluntad, a través de diferentes medicamentos tratan de ¿cómo es esta palabra? Como mantenerlo estático, quieto en su pensamiento. Inmovilizarlo, por así decirlo. Normalmente vas a ver chicos que están medicados en la psiquiatría que caminan en la misma baldosa y no pueden avanzar, ¿sí? Entonces, por medio de ansiolíticos y otros medicamentos, por así decirlo, van tratando de ayudar al adicto a salir adelante. Pero después está la otra mirada, la teológica, ¿sí? Y en esa es en la que nosotros vamos a hacer hincapié en este programa de Encontré la Salida, ¿sí? No usamos de medicamentos, pero no tan solo acá, sino también en el programa, porque entendemos que no hay nada mejor que para que un joven pueda encontrar la salida es con una mente fresca, siendo confrontado con su propio problema, ¿no es cierto? Y no estar metiéndole a nuestra cabeza cosas que nos lleven a pensar en cualquier otro lugar y no en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes miradas con respecto al adicto. Por eso que hay que conocerlo. Hay una mirada psicológica, es un producto frustrante de la vida no resuelta. En la salud lo ven como un enfermo, por lo tanto hay que tratarlo con medicación. Y la teología dice que es un pecador lejos de Dios que necesita llenar el vacío de su vida. Todos nosotros, la mayoría de nosotros hemos escuchado esta famosa frase que dice, en el corazón del hombre hay un vacío que tiene forma de Dios. Y si no lo llena Dios, no lo llena nada. Entonces ahí tenés mucha gente, y el adicto está dentro de esa mucha gente, tratando de añadirle cosas a su vida para tapar situaciones frustrantes o, no sé, ponerle lo que quiera, lo que puede haber pasado, pero nada lo sacia, nada le alcanza. Vamos a la otra imagen. ¿Qué es una adicción? Y acá ya vamos a dejar un poquito de lado a la persona y vamos a hablar en sí lo que es una adicción en la persona. Una adicción es el resultado de heridas más profundas. Ahí es donde te venía diciendo que quizás un poco de esto hay que descubrir. A medida que vos vayas trabajando en la vida de un adicto, es muy interesante que puedas conocer su historia. Yo cuando estoy en la oficina que tenemos ahí en Renacido o en una charla en la propiedad, cuando viene un chico que habla por primera vez conmigo y me quiere contar alguna situación, de esas situaciones capaz que hablemos 5 minutos el último, pero me voy a tomar 1 hora para conocer quién es, para saber de dónde viene, para saber quién es su mamá, a qué se dedicó, a qué se dedica su papá, si los papás están juntos o están separados, a qué edad lo dejaron, o si están juntos, o si el papá falleció o la mamá falleció, a qué edad tenía. ¿Qué hermano es? Si el mayor, el menor o el del medio. ¿Cuándo empezó a consumir? ¿Dónde vive? ¿En qué ciudad? No es lo mismo hablar con un chico de La Matanza, Buenos Aires, que hablar con un chico que vive en un pueblito de General San Martín, en Salta, por ejemplo, donde hay 1.000 habitantes, 1.500 habitantes. Son dos cosas, dos culturas totalmente diferentes, dos formas de pensar y de ver la vida totalmente diferentes. La misma adicción, la misma conducta, pero la persona cambia, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante conocer porque ahí te vas a ir dando cuenta, quizás, la razón por la cual el muchacho ingresó a ese mundo, el mundo de las adicciones. En segundo lugar, es una búsqueda desesperada de alivio en lugares equivocados. Muchas veces los adictos tienen problemas no resueltos en su corazón, heridas, y por eso buscan el alivio, buscamos el alivio, por así decirlo, en lugares equivocados. Una adicción puede ser un ídolo que se vuelve el centro de la vida de una persona.
En cuarto lugar, es una forma de pecado. ¿Sí? La palabra de Dios, hay un versículo que dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hay pecados y pecados en mayor y menor grado para la vida de cada uno de nosotros. La satisfacción más grande que tenemos nosotros los creyentes para pensar en esto y para bajar un poquito el pensamiento en la adicción es que todos estamos en la misma línea. Para el Señor no hay pecados mayores o menores. El que piensa mal es el mismo que tomó un arma y quitó la vida de una persona. El parámetro de Dios para el pecado es el mismo, porque todo lo que hacemos es el resultado de lo que somos. Algunos arrancaron por la infidelidad, otros arrancaron por, por el juego, como nos mencionaba Máximo, otros arrancaron por 1000 lugares donde te puede llevar la naturaleza pecaminosa. Bueno, el adicto es uno de esos. El adicto es uno de esos. Es una persona que es una forma de pecado que tiene en su vida. Y por último, es un lugar emocional, es una fuga emocional ante el dolor. La frustración o el vacío. Hablábamos hoy a la tarde con Matías, ¿no? ¿Ah? Martín, Matías el hermano. Martín, bueno, también la madre le puso el nombre igual. Martín, nos confundimos. Pero vos vas a saber que si yo digo Matías sos vos, porque Matías no está este fin de semana. Eso me ayuda mucho. Hablábamos y decíamos, ¿por qué a veces los adictos por ahí suelen tener recaídas? Bueno, en la psicología se hablan de los factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgos está este tipo de cosas. La frustración, el vacío, la desilusión, la falta de propósito, son factores que a veces al adicto lo vuelven al mismo lugar de donde está luchando para salir, ¿no es cierto? Cuando no se nos dan las cosas y diferentes situaciones. Entonces es una fuga emocional muchas veces la adicción en la vida de un joven. ¿Qué es una adicción? Es precisamente estas cosas que acabamos de mencionar. Es un hábito. Es una fuga, es como decir, es un medio de escape. Es el lugar más cerca a solucionar algo que yo estoy sintiendo. Una pérdida de algo, porque se sigue perdiendo, entonces me quedo vacío. Claro, no precisamente, no es como una fuga, no es como sacar el tapón de la pileta y que se va el agua. No es esa la idea. Claro, la fuga es como decir, me voy a otro lugar. Me voy, claro, de escaparse de un dolor, de escaparse de una frustración, ¿no es cierto? Y buscar el alivio en lugares equivocados. En tercer lugar, ¿cómo piensa y siente una persona con adicciones? Fíjate, yo lo tengo como en un cuadro. Pasamos a la otra imagen, ¿no es cierto? A la tercera imagen. ¿Cómo piensa y siente una persona en adicción? Ahí hay imágenes y hay palabras. Vergüenza, soledad, desesperanza, dolor no sanado, miedos al rechazo. Mira, la persona siente soledad, aunque vos no lo creas. El adicto vive en un mundo, está solo. Está solo. Es impresionante pensar que uno ve a un muchacho que está pasando. ¿Hola? Es impresionante notar esto. A veces uno ve a un adicto en las calles y dice, vive la vida así nomás, ¿viste? Vive la vida de loco, ¿viste? Y el adicto pasa por soledades, más allá de la condición en la cual se encuentre. Son insensibles, viven la desesperanza constante. No sabés lo que es la cabeza de un adicto a las 8 o 9 de la mañana cuando ve salir el sol. Esa es la peor parte. No hay ningún problema cuando va oscureciendo. El problema es cuando va amaneciendo. Entra un ánimo y un sentir de frustración, de querer escapar de ese mundo. Hay una desesperanza, ¿no es cierto?, que siente el adicto y que muchas veces equivocadamente vuelve de nuevo a repetir las diferentes conductas o los diferentes consumos tan solo para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Son dolores no sanados. Ya hemos mencionado a esto. Normalmente, un adicto que tiene dolores no sanados, te vas a dar cuenta. Hablábamos con la esposa de Martín y escuchábamos el testimonio en la radio, ¿no? Que escucharon que había una mamá que decía que su hijo era violento, ¿no? Que no sabía qué hacer. Estaba en adicciones y es violento. No todos los adictos son violentos, ¿sí? Pero hay algunos que sí. ¿Por qué? Porque normalmente vienen
de un corazón dolido. Hay heridas profundas en su vida, no resueltas. Y por ende, buscan saciar ese dolor, por así decirlo, más allá del consumo, con reacciones agresivas o tal vez frialdad. ¿Sí? O tal vez frialdad. Vas a querer hablar con un adicto y te va a dar vuelta a la espalda, o vas a ver una madre que llora al lado del adicto por cómo lo ve y el adicto no se le mueve un pelo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que no se conmueva? Bueno, porque al adicto le ganó una batalla, quizás el dolor y las cosas no resueltas que puede llegar a tener en su corazón, en su vida, en su historia. Y tal vez en el mismo mundo de la adicción ha pasado por cosas que le han causado mucho dolor. Y por supuesto el autoengaño es otra de las cosas que podemos ver, ¿no es cierto?, en este concepto de cómo pienso, siente un adicto. El autoengaño, que significa creerse la propia mentira. Yo estoy bien, yo lo puedo controlar. Esa es la mentira más profunda que un adicto se puede llegar a creer. Normalmente este pensamiento nace en el corazón de un adicto cuando recién comienza, cuando no está recibiendo lo negativo de la adicción, cuando no está recibiendo la esclavitud y la ruina de la adicción, cuando está viviendo en el mar del placer en la adicción, porque la adicción a las drogas o el consumo de las drogas, por así decirlo, no comienza siendo algo frustrante. ¿Suele pasar con algunos jóvenes? Sí, y por ende no lo tocan más. Sienten miedo por el efecto, sienten cosas extrañas, pero normalmente lo que causa la droga en la cabeza es un estímulo superior a cualquier otra cosa. Si hay algún neurólogo en este lugar, va a poder asentar conmigo y decir lo siguiente. Nuestro cerebro tiene dopamina, ¿no? Continuamente él está despidiendo dopamina. Y esa dopamina el cerebro la despide en momentos muy especiales. Por ejemplo, cuando vos tenés mucho hambre y comes un plato rico de comida, quizás tu preferido, cuando vos estás saboreando ese plato de comida como el que yo hoy saboreé a las 4 de la tarde, ayer cené a las 10 de la noche y no comí más nada, estoy a las 4 de la tarde, no sabe cómo comí. Y no sabe la comida que me preparó ese señor. Nos preparó ese señor, muy rica. Y yo estaba ahí conversando y yo iba disfrutando el plato. Y me dijo, ¿querés más? Claro, por supuesto que quiero más, ¿cómo no? Y comí de nuevo. Y cuando dejé de comer, me entró una sensación de placer. Mi cerebro estaba largando dopamina, la poca que le quedó, pero ahí estaba, ¿viste? Largando dopamina. Cuando haces actividad física, ¿a quién le gusta hacer actividad física, salir a caminar, andar en bici? Todo? ¿Vieron la sensación que se siente después de llegar a la hora o hora y media que te propusiste de hacerlo? Es una sensación maravillosa. Tu cerebro está largando dopamina. Cuando haces un viaje muy especial, planeado, soñado, y llegas a ese lugar y te sentás, no sé, ponele una playa, ¿no? Y te sentás a contemplar. Y nosotros como creyentes decimos, la creación de Dios, el cerebro, dopamina. Y después hay otra que no lo vamos a mencionar en este momento porque no viene al caso, pero normalmente son esos momentos que el cerebro larga dopamina. Cuando un muchacho consume drogas, el resultado que recibe ese cerebro, por así decirlo, es 30 veces más superior en dopamina a lo que sucede con lo que va pasando con las cosas cotidianas y normales como hemos sido creados. Por eso que ahí vas entendiendo un poquito el por qué un muchacho que consume drogas por primera, segunda, tercera vez, es muy probable que no la suelte más. Porque su cerebro está recibiendo cosas positivas en ese consumo, ¿no es cierto? En ese consumo. Entonces empieza a existir este autoengaño. Quédate tranquilo, cuando se destapa la olla te dice, quédate tranquilo, que yo lo controlo, yo lo hago una vez por semana, una vez, ¿viste? Solamente es un porro, solamente es un papel, nada más que eso. ¿No ves que yo me levanto todos los lunes a las 7 de la mañana y voy a trabajar? ¿No ves que yo estoy estudiando una carrera? ¿Vos creés que la droga puede vencerme? Autoengaño. Todos hemos pasado por ese proceso del autoengaño. Entonces, ¿cómo piensa un adicto? ¿Cómo siente? Soledad, insensibilidad, desesperanza. Hay dolores, hay autoengaño. Avanzamos uno más. Los adictos tienen mecanismos de defensa. Y en esto es muy importante que podamos entender lo siguiente. En este mecanismo de defensa, si vos te encontrás con un adicto que estás ayudando, quizás sienta que lo que él te diga, te sientas un poco atacado.
Porque él necesita defender su conducta. Y no va a medir muchas veces sus palabras, sus frases o sus tratos. Y quizás en nosotros, que lo estamos queriendo ayudar, uno que espera del otro lado, que te diga, gracias por lo que me estás dando. Y muchas veces no es así. Por eso que cuando nosotros estamos ayudando a un adicto para salir adelante, llevándolo a los pies del Señor, tenés que saber que las cosas que a él le pasan no son personales con vos. Son cosas que a él le suceden. Él actúa así porque él es así. No porque vos le dijiste o le dejaste de decir algo. No. Es porque él tiene mecanismos de defensa. Normalmente la negación. Entonces te va a decir, yo no tengo un problema. Está muy asociado a lo que venimos diciendo del autoengaño. La minimización. ¿No es cierto? Minimizan el problema. Te pueden llegar a decir, no es tan grave como dicen. La proyección. ¿Qué queremos decir con esto? Mi familia tiene la culpa de todo. Porque a veces la naturaleza pecaminosa en nuestra vida hace eso, ¿no? Como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, y la serpiente ya no lo pudo decir porque el diablo no se pudo enfrentar a Dios y decirle fue culpa tuya a Dios. No lo pudo hacer, si lo pudiera hacer lo hubiera hecho la serpiente también. Pero cuando Adán fue confrontado, le dijo, la mujer que me diste me engañó. Le echó la culpa a Dios de que él comió del fruto que no debía comer. Cuando le pregunta a la mujer, el Señor, un poco de paciencia tiene con todo esto, le pregunta a la mujer y la mujer ¿qué le dice? La serpiente me engañó, tu creación fue la culpable. ¿Ves? La naturaleza pecaminosa en nuestra vida es la que nos lleva siempre a buscar un culpable y a no ser responsable. El adicto pasa exactamente por lo mismo. Va a buscar una excusa. Normalmente a veces es la familia. Porque mi papá estuvo, dejó de estar, por esto, por lo otro. Siempre va a tener como un mecanismo de defensa. Y por último, la victimización. Siempre me pasa lo mismo a mí. Y entonces ahí va uno y lo abraza y lo consuela. Y él está ahí, porque yo soy. Porque, no sabe, yo no puedo. Y sale de ahí, derecho a la puerta del vendedor. La minimización. Entonces, tiene mecanismos de defensa por los cuales nosotros y cada uno de nosotros debe saber que no debe tomarlo como algo personal. Son problemas que el adicto tiene. Algunas características, vamos a otra imagen más, algunas características, ¿no es cierto?, marcadas y potenciadas en la persona adicta. Y esto es un común denominador. Quizás no hagamos mucho hincapié en esto porque es algo que todos conocemos. La mentira, el egoísmo, la rebeldía, la ira, la manipulación, la inconstancia. Tenemos que estudiar a la perfección y prepararnos a la perfección cómo actúa la manipulación. Tenemos que entender, decir, bueno, todos somos mentirosos. ¿Y cómo es mentir? ¿Cómo descubro la mentira? Así, sabemos que todos en algún punto, siempre en nuestra mente tratamos como para zafar de alguna situación, utilizar la mentira como un medio de escape. ¿Pero por qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cuándo me doy cuenta? Hay que estar preparado. El egoísmo. Son súper egoístas. Es muy probable que vos veas entrar a un adicto y decís, él viene a buscar la ayuda. Y en realidad vino para otra cosa. Porque está pensando en él mismo. Y bueno, antes de ir a casa, más vale voy al programa, hay un lindo break, ¿viste? Rebeldía. Le vas a decir algo y lo va a negar, no lo va a querer aceptar. La manipulación, la inconstancia. Vas a ver un joven que está viniendo al programa 1, 2 veces, 3 veces y dejó de venir. ¿Qué pasó? Y ahí a veces entra la culpa. ¿Habré hecho algo mal? No. Son características marcadas que los adictos tienen, ¿no? Seguimos a la otra. Un adicto necesita a Jesús. Porque todo lo que venimos viendo tiene que ver con la naturaleza que todos tenemos. Todos en algún punto utilizamos de estas cosas que nos llevan a fallar, que están en nuestro corazón. Por eso que el adicto hay que entenderlo, comprenderlo y conocerlo. ¿Por qué funciona como funciona? Bueno, porque el adicto necesita a Jesús. Muchas veces, fíjate bien esto, muchas veces el error que nosotros cometemos cuando ayudamos a un adicto, ¿sabes cuál es?
que tratamos de corregir una conducta, que no está mal, pero no está bien tampoco. El adicto no necesita que vos y yo le corrijamos una conducta. El adicto sabe que está haciendo las cosas mal, sabe cuál es el camino, sabe lo que tiene que hacer para estar bien. A veces nosotros nos enfocamos más en la conducta del pibe. No vayas por acá, no vayas por allá, no vayas por este lugar, hace así, hace asá. Pero en realidad lo que nosotros nos debemos ocupar como líderes de un programa, de un lugar, ayudando a un adicto, es a presentarles a Jesús. Detrás de cada muchacho hay un corazón destruido que solamente Jesús puede sanar. Por ende, tenés que presentarle un espacio seguro y sin prejuicios, ¿no? Un espacio seguro donde él se pueda sentir confiado de poder abrir su corazón delante de la persona que tiene delante. El adicto vive una vida de engaños, de mentiras, de todo tipo. Por lo tanto, si nosotros va a venir un espacio donde le vamos a estar señalando con el dedo, no, vos fíjate lo que tal, se nos va a ir, va a cerrar su corazón. Por lo tanto, debemos presentarle un espacio seguro, sin juicios. Escuchar, estar dispuesto a escuchar, más que a dar sermones. Conocer que haya una esperanza real en Jesucristo y mostrarle con nuestra vida que en Cristo Jesús se puede vivir de una manera diferente. Hay un momento donde Jesucristo, en estos encuentros transformadores, el segundo módulo que se estudia en el segundo año que se hace el programa, hay muchos encuentros que Jesús tuvo, ¿no? Los conocemos muchos de ellos en la Biblia. Muchos de esos encuentros fueron sanadores. Y muchos de esos encuentros ni siquiera fueron presenciales, fueron a distancia, ¿no? O quizás lo tenía al frente y Jesús decía una palabra y las personas eran sanadas, ¿no? Se nos cruzan un montón de pensamientos y de historias en los evangelios que el Señor Jesús vivió. Ahora, hay una que llega al corazón de todos nosotros, que es cuando se le presenta un leproso y quiere ser sanado. ¡Ah! ¡Qué historia tan fascinante! Porque el Señor rompe con todos los estereotipos. En primer lugar, el Señor lo tocó. Algo que la cultura decía que no se podía hacer. ¿Sabés cómo cuando un leproso se sanaba o ya quedaba curado, tenía que venir y presentarse delante de los sacerdotes? Ahora, no piense que él se presentaba delante de los sacerdotes y los sacerdotes lo miraban al frente y decían, ¡ah, mirá, qué lindo que estás, che, mirá qué milagro que hizo Dios en tu vida! Había una caña que no sé cuántos metros medía. Se paraba allá y con una caña le sacaban la ropa para ver si su cuerpo había sido sanado. Jesús, cuando se presenta este leproso enfermo, no es que vino a decir, Jesús, ya me sané, ayúdame. Estaba enfermo. Jesús lo tocó. Es uno de los pocos casos que vos ves a Jesús poniendo la mano delante de un hombre que normalmente no lo tocaba nadie. Y Jesús lo sana. Pero ¿sabes lo que es lo más interesante también ahí? Que Jesús en un momento le preguntó cómo se había enfermado, por qué se había enfermado. Simplemente lo sanó. Y creo que eso es lo que cada uno de nosotros debe tratar de experimentar con un adicto. No necesita el adicto que nosotros estemos indagando mucho en la historia que a él le pasó, por qué fue para acá, por qué fue para allá, mirá cómo estás. Simplemente necesita a veces un abrazo. Muchas veces el silencio de nosotros en un diálogo es más sanador que 20 sermones juntos. Muchas veces el solo hecho de escuchar y de mirar a los ojos fijamente a un muchacho que está destruido por el consumo, que ingresó siendo engañado. Porque si vos le preguntás a los adictos por qué, la mayoría te va a decir, y fue curiosidad. Quería ver lo que se sentía y bueno, tuve la posibilidad y lo hice. Ningún adicto entra diciendo, no, yo me empecé a drogar porque quería un día internarme, estar re mal en la vida, ¿viste? Y que alguien me ayude. Nadie dice así. Todos entran por curiosidad y todos terminan siendo esclavos. Hoy en día te vas a encontrar con muchas personas
hablando del famoso consumo social, ¿no es cierto? Consumo social de acá, consumo social de allá. Che, pero mira que estás en un problema. No, si yo consumo los viernes nomás. Ah, mira qué bien. Y a veces los sábados, o los sábados. Qué bueno. ¿Y hay algún sábado que no podés consumir? No. ¡Ja! Bienvenido al mundo de la adicción. La droga te atrapó, aunque sea una vez por semana. No hay que creerse el cuento de que uno puede controlar el consumo. Cualquier muchacho o chica que está pasando por este proceso, lo vas a encontrar en las diferentes etapas. La etapa donde está todo bien, la etapa donde el tipo la puede pilotear, por así decirlo, puede cumplir con diferentes cosas. Pero la traición y la ruina va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cuando vemos un muchacho entrar, esto es en el concepto de conociendo al adicto. Te dije y lo volvemos a repetir, cuando estés en un Zoom capacitándote, vas a ir más profundo con este tema. Vas a ir mucho más a fondo con cada uno de estos puntos y vas a poder interactuar para saber un poco más. El último punto, el cuarto punto, donde se estudia el acompañamiento espiritual, ¿no es cierto? Vamos un poquito más adelante. El acompañamiento espiritual, mira lo que dice este versículo ahí. Ah, mira, lo estoy pudiendo ver, qué lindo. Y hay que acercarse un poco. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este es un versículo que está en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Pero es interesante que este versículo dice, antes, cuando comienza, dice, ustedes que sois espirituales. Y después sentencia esto. Dice, ustedes que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre. Es lo que el muchacho necesita una vez que cruce esta puerta o donde se junten, en una casa o aquí en la iglesia. Es lo que necesita de vos y de mí. Una contención. Una contención. Por eso que el acompañamiento tiene que ser espiritual. ¿No es cierto? 15 minutitos más y terminamos. ¿Está bien o no? Hay muchos que ya le veo los ojitos rojitos. Ah, vamos nomás. Bueno, de última te quedó vos solo, ¿no? Bueno, te miraron de allá y decían, ¿quién es? Mira, ay, por allá te miró uno y dijo, allá, qué loco. ¿Venimos bien o no? Ojito bien arriba. Si usted no los tiene rojitos todavía, a ver quién tiene. Acá se está asomando un poquito el ojito rojo. Sí, por allá visto, allá, por allá también. Se nos empieza a poner medio colorado los ojos. ¿Sabés lo que va a hacer cuando oremos al final, no? Oh, vamos a abrir los ojos así, te va a costar. Pero no hay problema, ya vamos a ir terminando. El acompañamiento espiritual sobrelleva los unos las cargas de los otros. El adicto necesita una contención, necesita un hombre. ¿Cuál es el objetivo de este punto? El objetivo de este punto es aprender a caminar espiritualmente junto a los muchachos, junto a cada uno de ellos, desde diferentes lugares. El de la oración, el del discernimiento y el de la dependencia de Dios. Encontré la salida, es un ministerio. No es un acompañante terapéutico el que hace este trabajo. ¿Te podés capacitar? Sí. Si lo querés hacer, hay muchos cursos de 2, 3 meses, 6 meses, ¿no es cierto? Para poder comprender un poco más de otra área, para poder ayudarlo. Y está bueno, yo lo hice en el 2021. Con eso que estábamos todos encerrados y salió el Zoom, bueno, en el 2021, no lo hice en el 20, lo hice en el 21, pues está un año más encerrado. Hice 2 años de pandemia. Hicimos diferentes cursos y ahí aprendimos muchas cosas. Pero encontré la salida, es un ministerio. Y como es un ministerio, la oración, la palabra de Dios y el discernimiento son 3 pilares fundamentales que vos y yo tenemos para poder ayudar al adicto. Seguimos. Uno más adelante ahí. Fíjate lo que dice. El líder no es un psicólogo, ¿sí? Pero tiene una función vital. ¿Sabes cuál es? Escuchar con compasión. ¿Sí? Marcos capítulo 6 y capítulo 7 nos cuenta la historia cuando Jesús alimentó a los 4.000 y a los 6.000. Y a los 5.000. Es interesante conocer la historia ahí. Porque en el capítulo 6 arranca, y ya no voy a predicar este mensaje el día domingo porque lo vamos a dar un poquito acá. Arranca hablando de que Jesús vuelve a Nazaret
Y la gente de Nazaret lo expulsa, lo rechaza. Che, ¿no es este Jesús el carpintero, el hijo de María, el que tiene 4 hermanos, fulano, mengano y algunas hermanas más? ¿Qué hace este acá? Y ahí el Señor sentencia con unas palabras y dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y dice que ahí él no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. La gente que lo vio nacer, bueno, nacer no, crecer. La gente que lo vio crecer no creyó en él. No pudo hacer muchos milagros, no pudo hacer muchas cosas bonitas como él estaba acostumbrado a hacer al prójimo por el rechazo. Y eso lo sorprendió a Jesús. Bueno, después la historia sigue y continúa y hay un montón de cosas, pero dice que en un momento él se encuentra en un lugar con una multitud. A mí no me cabe duda que esa multitud, por el lugar donde está, había gente de Nazaret también. Pero es más interesante pensar de que mucha de esa gente estaba por un interés con él, porque había milagros, había beneficios, había alimentación. Por otro lado, no me cabe ninguna duda que desde esa multitud después salieron los que se fueron con los fariseos y pidieron la crucifixión de él. Pero así mismo, ¿sabe qué sucedió? Dice que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas perdidas que no tenían pastor. Y dice que les empezó a enseñar muchas cosas, los alimentó espiritualmente, y luego juntó un poquito de pan y unos pececillos y les dio de comer y a nadie le faltó, y los alimentó físicamente. La compasión. Necesitamos cultivar la compasión, la piedad, la misericordia para el ministerio. Encontré la salida. Y luego de ahí, dice la palabra de Dios que Jesús se va a Tiro y a Sidón. ¿Sabes qué es ese lugar, no? Es fuera de Israel. Se fue con los gentiles. Él había dicho en un momento, tengo otras ovejas que necesitan escuchar de mi voz y no son de mi redil. Allá fue a parar, con los gentiles. ¿Sabes qué hizo ahí? Los vio y tuvo compasión. Y los alimentó, y ahí dice que fueron 5.000, sin contar hombres y mujeres. Puede haber habido algún judío, algún hebreo, sí, claro, pero era un lugar de los gentiles. El Señor nos enseña a caminar en la piedad. Hay que contagiarse de Jesús, hay que estar alimentándonos cada día. En segundo lugar, sostener con oración, fundamental. No hay que perder de vista la oración no tan solo en el programa, sino la oración diaria para el programa y la vida de cada uno de ellos. Buscar la guía en la palabra de Dios. Porque el consejo que nosotros damos no es intelectual, no es racional, no es humano. Es poner al hombre y a la mujer delante de la palabra de Dios y que Dios los confronte. Para eso es necesario que vos y yo tengamos Biblia en nuestro corazón y en nuestra mente. Animar en el proceso. ¿Qué significa eso? Que vas a tener que tener de último un grupo de WhatsApp donde te puedas comunicar con cada uno de ellos, no tan solo el día que ellos vienen, sino también después. Porque hay que acompañar en el proceso. Modelar una vida en Cristo. ¿Cómo se acompaña espiritualmente? Es la pregunta. Creo que sigue en la otra imagen. ¿Cómo se acompaña? No, volvelo para atrás. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo se acompaña espiritualmente a un adicto? Ya hemos dicho, a través de la oración. Hay 3 puntos fundamentales. Orar por el grupo aunque no lo veas. ¿Vieron cuando el muchacho contaba que hubo un momento que quiso tirar la toalla? Este chico comenzó hace 4 años en una iglesia en Córdoba capital, en el barrio de San Vicente, en la iglesia de Renuevo. Este chico estuvo 1 año yendo a abrir las puertas de la iglesia los viernes a las 7:30 de la tarde, con el acompañamiento de los pastores que les dieron el lugar para que él comenzara esto, y no iba nadie. Entonces, ¿sabes qué hacía? Oraba. Oraba por los que vendrán en algún momento. Y ahí está el grupo. Ha crecido, algunos años con un poquito más de gente, otros años con un poquito menos de gente, pero si hay un testimonio hermoso en esa iglesia, ¿sabes qué es? Que hay muchas familias que han llegado a incorporarse a la iglesia, a conocer a Jesucristo, y hay familias transformadas por lo que pasa los viernes a las 7:30 en ese lugar. Entonces, orar por el grupo aunque no lo veas, ofrecer una oración al finalizar cada encuentro, enseñar también a los participantes a orar. Cuando lo hacemos a través de la palabra de Dios, significa que compartimos versículos según el momento vivido de cada uno. Hay algunos que le vas a tener que predicar el evangelio, hay algunos que van a tener que escuchar una exhortación, hay algunos que van a necesitar ánimo. Eso lo da
una de las cosas que vamos a ver más adelante. Usar la Biblia como base de todo consejo. Es muy bonito hablar de la mente y cómo funciona la mente y todo lo que anda dando vuelta en redes sociales hoy en día, con Margarita Paso, con fulano, con mengano, con trading, con este, con el otro. Está todo genial, pero eso sirve para hacer plata. No es para ganar almas. El que gana almas usa la palabra de Dios. Aconseja a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que tener Biblia en nuestro corazón y en nuestra mente. Enseñar que la verdad es la herramienta más poderosa que todos nosotros tenemos para vivir una transformación. A través de la escucha activa, no responder rápido. A veces el silencio, como decíamos recién, es el mejor consejo que le podemos dar. Escuchar es discernir para edificar. Santiago nos habla que hay que estar más que... Bueno, vamos a un instituto bíblico entonces. hay que ser tardo para oír. No, perdón, tardo para hablar, pronto para oír. Y de ahí nace ese ejemplo que está requemado, ¿no? 2 orejitas y una boca. Más para escuchar y menos para hablar. Muchas veces el adicto no necesita que nosotros le digamos algo, simplemente que los escuchemos. Y por último, a través del discernimiento. Pedir al Espíritu Santo que intervenga en cada uno de esos momentos de oración. Cuándo esperar y cuándo derivar. Si hay pecado oculto, patrones destructivos o señales de recaída, no ignorar la voz de Dios. Y ahí 1 Corintios capítulo 2, del 11 al 16, que no lo vamos a leer, ahí habla precisamente del discernimiento que el Espíritu nos da para poder ayudar. Pero para eso es importante, como decía el punto que a través de la palabra de Dios, es usar la Biblia como base de todo consejo. Ella es la que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a discernir. Ahora sí pasamos a uno de los últimos. El líder también necesita de un cuidado, ¿sí? Cuando vos tengas el desafío en tus manos de comenzar un grupo y empieces a orar y Dios te esté llamando, quizás de todos los que estamos acá, en algún momento acompañemos, pero no me cabe ninguna duda que desde este lugar se puede levantar el hombre y la mujer que abra las puertas de esta iglesia una vez por semana para ayudar a los adictos. No te descuides. No sos el llanero solitario. Necesitas del cuerpo de Cristo. Moisés fue un hombre maravilloso, pero necesitó de 2 hombres que sostuvieran sus brazos cuando él estaba cansado. Moisés fue un hombre capaz de muchas cosas, pero cuando el cansancio llegó a su vida, no pudo sostenerlo él solo. Tuvo que necesitar de la ayuda. Por lo tanto, necesitamos del cuidado. Tener tiempos personales con Dios cada día es fundamental. No cargar con el peso de la transformación. ¿Qué significa esto? De lo que va sucediendo en la vida del joven. Esta es una de las cosas más difíciles, porque uno conecta emocionalmente con el muchacho o con la muchacha. No cabe duda. Va a llegar un momento, y tiene que existir esto también. No podemos ser solamente soldaditos fríos que ven venir y no nos pase nada en nuestro corazón. Pero tenemos que entender lo siguiente, que no debemos comprometernos con eso. Una vez que la iglesia se cierra, eso queda aquí. Hay que ir a la casa, hay que atender a los hijos, hay que atender al marido, a la esposa. Si sos hijo, papá, ¿en qué te puedo ayudar? Mamá. Cambia la historia. Por eso que debemos conectar, pero hasta un punto, para que no nos haga mal. Buscar consejo y oración con otros líderes, pastores, o quizás en el centro renacido, que somos varios que estamos ahí y que podemos tomarnos un tiempito para hablar si es que lo necesitas. Descansar sin culpa. Es muy probable que te pueda pasar que al momento de estar ayudando al adicto, te acuestes porque quizás hubo una noche que no estuvo muy bien, pasaron cosas, uno se fue enojado y te empieces como a decir qué hice de mal, qué hice. Recordá el punto que ya hemos visto, que el adicto muchas veces tiene conflictos, pero no es porque tiene algo personal con vos, es porque tiene algo con él mismo. Es algo que a él le está sucediendo. Por lo tanto, la reflexión al terminar en esta noche es que el líder no es quien lo sabe todo, sino quien camina cerca de Cristo y guía a otros hacia Él. En otras palabras, debemos aprender a ser como Andrés, que caminó con Jesús, lo conoció, fue uno de los primeros en venir a los pies del Señor, ¿no es cierto? Pero que Él estuvo siempre dispuesto a ir y buscar, a ir y buscar. Ese es nuestro trabajo.
de ir y buscar a los jóvenes que están perdidos. Yo sé que muchas veces la adicción ha generado cosas en la vida de las familias, por ejemplo, heridas, dolores. He conocido en este último tiempo una mamá que ha estado ayudando a su hijo por muchos años ya de adicción. Y pareciera que nada les basta. Y siempre la culpa es de la madre. Siempre la culpa de la madre. Y uno que ha conocido a esa mujer conoce su llanto, su dolor, su tristeza por lo que su hijo hace. Ahora, es una mujer que no está dispuesta a renunciar. A veces les cuesta cuando uno le dice, tenés que soltar. Y vos ves que sufre cuando escucha esa palabra. Pero normalmente hay familias que sufren, ¿no es cierto?, el desprecio de un adicto. Hay vecinos que sufren el ultrajo de un adicto. Y eso es verdad. Muchas veces la adicción genera esas cosas en la vida de los jóvenes. Pero déjame decirte lo siguiente. El adicto, como comenzábamos hablando, es un muchacho que está nadando en un mar lleno de malas decisiones, del cual no puede salir. Y ahí estamos nosotros, para poder venir y estirar y agacharnos, levantarlo y decirle, hay una posibilidad de poder cambiar. Hay una posibilidad de poder vivir diferente, porque así como Cristo lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con Él. Oramos. Señor, damos gracias en esta noche por tu gran amor. Damos gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Y queremos darte gracias por este grupo de hermanos que nos hemos juntado en esta noche y hemos podido vernos, poder disfrutar, Señor, de esta orientación, de una mini capacitación en cuanto a lo que es la vida del adicto y el ministerio de Encontré la Salida. Qué hermoso que es poder ver a familias, a jóvenes reunidos acá, porque entendemos que hay un deseo de poder aprender y de conocer. Te pido, Señor, que tú estés moviendo los corazones en este salón, en esta hora, poniendo en sus vidas el querer como el hacer, por tu buena voluntad, que aquellos que están sintiendo el deseo de poder comenzar con esto, no lo dejen a un costado del corazón, sino que lo tomen como prioridad para poder avanzar. Señor, hay tanto para hacer en cada una de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, en nuestro lugar, y damos gracias porque más allá que no sepamos cómo hacerlo, entendemos que no es que trabajamos para ti, sino que trabajamos contigo. Eres tú, Señor, el que guía todas las cosas, el que abre y cierra puertas, el que llama, el que toca la puerta de nuestro corazón para invitarnos a poder ser parte de milagros y de cosas hermosas que van sucediendo cuando un joven decide abrir su corazón a Cristo. Damos gracias, Señor, por esto y te pido, Señor, que en esta iglesia pronto podamos tener un programa donde los jóvenes de aquí, de esta ciudad, de Cinco Saltos, tengan la posibilidad de conocer a Cristo, el Evangelio y cambiar sus vidas. Esta ciudad necesita de milagros, Señor, y te rogamos que tú tomes este programa, tome la vida de estas personas que están acá, nosotros, esta parte del cuerpo de Cristo aquí, y nos hables al corazón. Necesitamos, Señor, que hombres y mujeres se levanten para poder ir a buscar a aquellos que están perdidos. Dejamos todo esto en tus manos y agradecidos pero de lo más profundo de nuestros corazones de poder estar acá junto a Máximo. En el nombre de Jesús, amén. Se te pusieron rojo a los ojos después de orar, ¿ves? Es muy emotivo. Muy emotivo. Gracias por ayudarnos con esta capacitación que realmente es muy importante. Bueno, recordar primeramente que tenemos los libros para aquellas personas que quieran adquirir el material, pueden hacerlo, salen a 7.000 pesos. Y otra cosa, vamos a estar disfrutando también de los chicos mañana. De paso anuncio que tenemos el Ágape 7 de la tarde para comenzar 7:30 y el día sábado a las 6 para comenzar 6:30. A las 6 para comenzar 6:30. Acuérdense que tenemos el partido de Argentina, así que vamos a tratar de arrancar lo más puntual posible, ¿sí? Ya muchas gracias por la capacitación, gracias por venir y nos estamos viendo mañana.